queridos amigos, soy la hermana Julio Ochoa de Nieves. Un gran saludo para todos ustedes desde Barcelona, Venezuela. Bienvenidos al espacio radial del Grupo Evidencia Sur Sin Fronteras. El tema de hoy es muy interesante y a la vez algo complicado de entender. Por esa razón deseo que tú, radio escucha, prestes mucha atención a este tema del día de hoy. Hablaremos sobre catolicismo y templo. La Iglesia Católica fue la iglesia que más tiempo conservó las ordenanzas del templo sobre la tierra, a diferencia de las demás iglesias cristianas, que inmediatamente desaparecieron de la tierra, de modo que las demás iglesias nuevas que se formaban sin rituales tan complicados como las ordenanzas del templo, de tal manera que al verlos en la Iglesia Católica la acusaban de pagana y diabólica. Esa es la gran razón por la que hoy día solo la Iglesia Católica y nosotros tenemos rituales tan complicados de entender. Esto lo explica un erudito de la Iglesia, Marcus von Westnitz, en su escrito titulado La liturgia católica y el templo mormón. También existe un segundo escrito titulado Conferencias de Cirilo de Jerusalén, donde Hugh Nebley explica cómo un obispo católico todavía en el año 386 después de Cristo estaba explicando a los nuevos conversos las ordenanzas del templo tal como las tenían y comprendía este obispo católico. El libro titulado Católico y Mormón explica esto. En Conferencias de Cirilo de Jerusalén sobre las ordenanzas de Hugh Nebley, su escritor, dice: Cirilo de Jerusalén, 386 años después de Cristo, pronunció sus 5 conferencias explicativas a los recién iluminados, es decir, a los recién bautizados o iniciados. En la Pascua de Jerusalén de los años 347, 348 o 350 después de Cristo. Antes de convertirse en obispo, las conferencias se titulan Mystagogicae, Catequesis o Instrucciones a los iniciados en los misterios. En una obra reciente y bastante sensacional, Morton Smith demuestra ampliamente que la palabra misterio, tal como la utilizaban los primeros cristianos, se refiere normalmente a las ordenanzas. Señala debidamente que el propio judaísmo era una antigua religión mistérica en la que los ritos de la circuncisión y la Pascua eran misterios, y que escritores cristianos tempranos y ortodoxos como Clemente de Alejandría pensaban en Jesús como un hierofante, un maestro de misterios, como lo resume Smith. Este era el misterio del reino, el rito misterioso por el que se entraba en el reino, es decir, las ordenanzas de la iniciación. La enseñanza era muy secreta y se limitaba a un círculo íntimo, lo que puede explicar por qué los paralelismos más cercanos no se encuentran en el Antiguo Testamento o en el judaísmo palestino, sino en los papiros mágicos egipcios. La época y el lugar de las conferencias de Cirilo son significativos, ya que fue a mediados del siglo IV y en Jerusalén, donde el culto templo disfrutó de un espectacular, aunque engañoso, renacimiento. Estas conferencias en particular contienen el relato más completo que existe de las ordenanzas en la Iglesia en ese periodo crucial, dando una visión única de áreas casi desconocidas de enseñanzas sacramentales, misterios sacrificiales de la Eucaristía y prácticas arcanas. Hace tiempo que quería hablaros de estas ordenanzas espirituales y celestiales, pero como sé bien por experiencia, de ver es mucho más convincente que oír. He esperado tanto ahora, cuando todos ustedes estarían en mejores condiciones para comprender de qué estoy hablando mientras los conduzco desde su reciente experiencia a la pradera más brillante y fragante de este paraíso.
De hecho, ahora sois capaces de recibir más misterios piadosos, habiendo sido considerados dignos del divino bautismo vivificador. Es hora de poner una mesa de enseñanza más avanzadas, perfectas, para que puedas comprender mejor el significado de lo que has vivido. Primero entrasteis en el anexo del baptisterio, y mientras estabais de pie mirando hacia el oeste, oísteis instrucciones, y se os pidió que levantarais las manos. Así echasteis a Satanás de entre vosotros como si estuviera presente. Ahora debes comprender que esto es un tipo de algo que se remonta a tiempos muy antiguos, es decir, cuando Moisés sacó a los hebreos de su malvada servidumbre, a los egipcios. Se explica de las mismas aguas del Mar Rojo que liberaron a los judíos, destruyeron a sus opresores satánicos, un tipo de bautismo. Ahora vuelven conmigo de lo viejo a lo nuevo, del tipo a la realidad, cuando la sangre de Jesucristo realmente proporciona los medios de liberación de los demonios. Escuchen más instrucciones mientras levantan sus manos. Él elabora sobre la renuncia de Satanás. En esta hora tan terrible, todo lo que digáis está escrito en los libros de Dios. Ahora estáis obligados por juramento y cometeréis perjurio si actúas de forma contraria. Ayer, nada más entrar, os quitáis la ropa de la calle, y esa fue la imagen que despojares del hombre viejo y de sus obras, del hombre anterior, corrompido como estaba por el deseo de cosas falsas e engañosas, y que es vestido una vez más, despojado, no vuelva a ponerse jamás. En el baño sagrado del renacimiento, Dios quita toda lágrima de cada rostro. Ya no hay dolor, porque el hombre viejo ha sido eliminado. Al renunciar a Satán y unirse a Cristo, huye a la montaña, a Jesucristo, a la piedra cortada sin manos que llenó el mundo entero. La piedra de la verdad. Al salir de la cisterna de agua bendita, recibisteis una unción cuyo antitipo era la unción de Cristo. Él fue ungido con lo que se llama el aceite de oliva de la exaltación, una figura de coronación, mientras que vosotros fuisteis ungidos con mirra, aceite perfumado, haciéndoos compañeros y copartícipes con Cristo. Fuisteis ungidos en la frente y en los demás órganos de los sentidos, y así, mientras el cuerpo es ungido en apariencia externa con mirra, el alma es santificada por el Espíritu Santo que da vida. En primer lugar, fuiste ungido en la frente, espacio entre los ojos, para liberarte de la vergüenza que envolvió por completo el primer hombre cuando cayó, y para que pudieras percibir claramente o reflejar la gloria del Señor con la mente bien abierta, con el rostro descubierto. Luego tus oídos, para que recibas los oídos auditivos de los misterios de Dios. Luego vienen las fosas nasales, para que al recibir la santa ordenanza digáis: somos el dulce olor de Cristo, para Dios entre los salvados. Después fuisteis ungidos en el pecho, la sede del sentimiento, pasión y el pensamiento, para que revestidos con la coraza de justicia podáis resistir las acechanzas del diablo, contrarrestando sus malos pensamientos con los buenos. Os llamáis cristianos porque sois dignos de esta santa unción. Es siguiendo este camino como habéis avanzado hasta el punto de ganaros este título. Cuando Moisés recibió la orden de hacer sumo sacerdote a su hermano, después de lavarlo con agua lo ungió, y fue llamado Cristo, a causa de la unción que era el tipo de Cristo. Así también Salomón, siendo llamado a la realeza, fue ungido después de un baño en Gión por el sumo sacerdote. Para ellos fue un tipo, haciendo los reyes y sacerdotes, pero para nosotros no es
simbólico, sino real, ya que realmente habéis sido ungidos por el Espíritu Santo. El Rey Arche de vuestra salvación es Cristo, pues Él es la verdadera primicia y vosotros sois el pan sin levadura. Si las primicias, es decir, el oficio sacerdotal con santas, esa santidad se transferiría el pan sin levadura, es decir, vosotros también os convertiréis en reyes y sacerdotes. Como Cristo, después de su bautismo, salió a enfrentarse al adversario, así vosotros, después de vuestro santo bautismo y unción mística, fuisteis revestidos de la armadura del Espíritu Santo para enfrentaros al poder adversario, habiéndoos despojado de la vestidura de tristeza del viejo hombre. Celebráis ahora al revestiros de la vestidura del Señor Jesucristo, habiendo sido bautizados en Cristo y habiéndoos revestido de Cristo de un manto, llegáis al Hijo de Dios, después de despojaros de las vestiduras viejas y revestiros de la blancura espiritual. Debéis conservarlas siempre así, blancas e inmaculadas. Esto no quiere decir que debas ir siempre vestido de blanco, sino que debes estar siempre vestido de lo que es realmente blanco y glorioso, para que puedas decir con el bienaventurado Isaías 61:10, me regocijaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me cubrió con manto de justicia. La palabra que así se usa para vestir, que significa colocar una vestidura sobre uno, y es la fuente última de nuestra palabra, investidura. Investir con vestidura como conducir hacia o iniciar. La creación del hombre. Útiles para nosotros son las ordenanzas diarias, iniciaciones, así como las instrucciones más nuevas que nos introducen en actividades desconocidas, especialmente para ti que acabas de ser renovado al dejar una vida antigua por una nueva. Libro de los alientos le es útil en la próxima vida. Por lo tanto, debo darte un repaso de las ordenanzas de ayer en secuencia, para que comprendas el simbolismo de lo que viviste en el edificio interior. Fuisteis verdaderos imitadores de Adán, el primer hombre creado, que estaba desnudo en el jardín y no se avergonzó. Luego fuisteis ungidos con aceite de oliva desde la coronilla hasta los pies. Fuisteis sumergidos 3 veces, representando simbólicamente los 3 días de Cristo en el sepulcro. Pues así como el Salvador estuvo en las entrañas de la tierra, así vosotros, al levantaros, vinisteis a la luz del día y descendisteis a las tinieblas de la noche cuando fuisteis sumergidos, y allí moristeis y nacisteis, y aquella agua de salvación fue para vosotros tumba y madre como madre y ataúd. Se puede decir como Salomón, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, que funciona también a la inversa. Hay un tiempo para morir y un tiempo para nacer. La fórmula egipcia recitar a la inversa, ya que tanto tu nacimiento como tu muerte tuvieron lugar simultáneamente. Todas estas cosas tuvieron lugar en el edificio exterior. Dios mediante, cuando entremos en el Santo de los Santos después de haber avanzado en el orden apropiado de las ordenanzas iniciáticas, allí se nos dará a conocer los símbolos de los plenamente iniciados. Mientras tanto, habiendo renunciado al testamento de Satanás, se os abre el paraíso de Dios que fue plantado hacia el este. Esto se simboliza cuando os volvéis desde el oeste para mirar hacia el este, el lugar de la luz. El candidato dijo, renuncio a ti, serpiente engañosa, obradora de toda clase de maldades, renuncio a ti, que conspiraste contra nuestros primeros padres y bajo la apariencia de amistad provocaste su caída. Esto porque Satanás ofrece el alimento de la vanidad, igual que Cristo
ofrece el pan y el vino del sacramento, la comida en el jardín. Cristo vino y extendió una mesa mística y simbólica como un compartir con Dios. Unge mi cabeza. Salmo 23:5 se refiere al sellado en la frente antes de la comida, haciendo de uno el tipo del sello, la marca sagrada de Dios. Habiendo sido cortados como Adán del olivo silvestre, sois impulsados, empujados hacia el buen olivo, para que lleguéis a ser partícipes de la grosura del verdadero olivo. Porque las inhalaciones de los santos o de las cosas santas y el acto de invocar el nombre de Dios como hizo Adán, actúan como una lámpara poderosísima para abrazar y ahuyentar a los demonios, la prohibición egipcia de la serpiente del jardín y del árbol de fuego. El camino de regreso, el paraíso de Dios, del que nuestro primer padre fue expulsado por transgresión, se abre ahora para ti. El símbolo de esto es tu vuelta desde el oeste para mirar hacia el este, el lugar de la luz, emprendiendo el viaje. Mantente alerta, sobrio y aprovecha la protección que te brindan estas palabras e instrucciones o fórmulas escritas o habladas, porque el adversario como león rugiente anda buscando a quien devorar. En tiempos pasados la muerte devoró a los hombres poderosos. Guarda tu unción sin mancilla, porque es la santa protección espiritual del cuerpo y la salvación del alma. Guárdala por ti, sin mancha e irreprensible, mientras progresas en tu camino mediante las buenas obras, y sé obediente al guía o autor de tu salvación o seguridad, Cristo Jesús. Esto después de haberse puesto la armadura de la justicia para una contienda. Fue en las aguas donde el adversario fue vencido. Apophis y el motivo del combate. La tentación es como un torrente peligroso de cruzar. Los que no se dejan arrollar por la tentación son los que consiguen cruzarlo, convirtiéndose en uno de los mejores nadadores. Otros se ahogan, se hunden. ¿No has probado, oh Dios, nos has probado como se prueba la plata en el fuego? Nos has conducido a la trampa, has puesto pesadas cargas sobre nuestras espaldas. Hemos pasado por fuego y agua y nos has conducido a un lugar de reposo. Que nadie suponga que el bautismo sirve solo para quitar los pecados. Tiene también el fin de hacernos hijos, garantiza el don del Espíritu Santo y es por tanto una similitud de los sufrimientos de Cristo. Frente a la serpiente, la destructora, el candidato puede decir: ya no temo tu poder, porque Cristo lo ha quebrantado, compartiendo conmigo su sangre y su carne, porque por medio de ellas la muerte aboliera la muerte, y no quedará preso para siempre en la esclavitud. El candidato no solo es el tipo de Adán en el jardín, sino que también imita a Cristo en la crucifixión, desmantelando el poder y la autoridad terrenales y triunfando abiertamente en la cruz. Puesto que los padres del adversario aún persisten en vuestros miembros, todavía no os es posible vestir ese antiguo manto. No hablo enteramente de cosas tangibles, sino más bien del viejo hombre que padece en medio de lujurias engañosas. Oh cosa extraña y paradójica, no morimos en realidad, ni fuimos realmente sepultados, ni resucitamos después de haber sido realmente crucificados. Más bien, fue una imitación, mientras que la parte de la salvación es lo real. Cristo fue realmente crucificado, realmente fue sepultado y realmente resucitó, y todo ello por nuestro bien, para que compartiendo sus sufrimientos por imitación pudiéramos alcanzar una salvación real. Oh amor desbordante de los hombres, Cristo realmente recibió los clavos en sus manos y pies, intachables, y sufrió dolor, mientras yo, sin ningún dolor ni lucha, por su participación en el sufrimiento del dolor, disfruto de los frutos de la salvación. Petición de admisión.
Pongo ante vosotros las ordenanzas de iniciación de ayer y en su debido orden, para que aprendáis qué señales debéis dar en el templo interior. El penúltimo rito es un círculo de oración. Ahora ves al diácono proporcionando cosas para alabar al sacerdote y a los ancianos, todos de pie, formando un círculo alrededor del altar. No se trata de lavar la suciedad física, que no lo es en absoluto, sino que simboliza la pureza de todo pecado e injusticia que debemos tener. Entonces el asistente exclama: intercambiad signos entre vosotros y abracémonos. No debes suponer que se trata del abrazo y el beso habituales de los amigos comunes en el mercado. No es tal señal de afecto. El abrazo, beso, es hecho el signo de una mezcla de almas y el borrado de todo mal sentimiento. Por eso Cristo dijo: si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar. Mateo capítulo 5, 23, 24. De aquí que sea una reconciliación completa y por eso es santa. El sacerdote clama entonces: levantad el corazón, porque en verdad en ese momento sobrecogedor el corazón debe estar elevado hacia Dios, desprovisto de todas las cosas terrenales. Entonces tú respondes: estamos vueltos hacia el Señor, hablando todos al unísono para declarar nuestra unanimidad de espíritu. Por supuesto que deberíamos tener a Dios en mente en todo momento, pero si esto es imposible debido a la debilidad humana, aún así en ese momento en particular deberíamos hacer todo lo posible por hacerlo. Entonces el sacerdote dice: demos gracias al Señor, y en verdad debemos dar gracias porque nos ha llamado a tal gracia, indignos como somos, condescendiendo a adaptarnos como hijos suyos por el Espíritu. Entonces decís: es correcto y apropiado, pues la oración de acción de gracias sigue el orden prescrito. Entonces, en nuestra oración hacemos mención del cielo y de la tierra y del mar, del sol y de la luna y de las estrellas y de toda la creación de las criaturas racionales e irracionales y de las cosas visibles e invisibles, de los ángeles, arcángeles, potestades, principados, dominios, etc. Oramos por la paz común de la Iglesia y el bienestar del mundo, por los reyes, comandantes y aliados, por los enfermos y afligidos, y en definitiva por todos los que necesitan ayuda. Después recordamos a los difuntos, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, para que Dios conceda nuestra petición uniendo nuestras oraciones a las suyas. Luego rezamos por todos los nuestros que se han dormido, creyendo que el mayor beneficio posible puede llegar a los espíritus en cuyo nombre se hace la petición. A menudo he oído preguntar: ¿de qué le sirve al espíritu del difunto, haya sido bueno o malo en vida, ser recordado en la oración? Respuesta: al hacer por ellos y por nosotros mismos lo que un Dios amoroso exige, ponemos a su disposición el sacrificio expiatorio que Cristo hizo por nuestros pecados. Luego oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, siendo los cielos aquellos en los que Dios habita y entre los que circula y continúa analizando el Padre nuestro. Ritos finales. En las reuniones precedentes, por la bondad de Dios, habéis oído hablar bastante del bautismo, de la unción y de la toma de participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora es necesario avanzar a las cosas siguientes, y hoy vamos a poner la corona en el edificio espiritual de tu investidura. Acabas de ver el círculo de oración. Los ritos precedentes comparados con un paso por aguas peligrosas y una prueba en el fuego. Hemos pasado por el fuego y el agua y nos has sacado al refrigerio.
lugar de descanso y refresco. ¿No lo ves saliendo sanos y salvos del peligroso pasaje gozosos de alivio? Después se oye a un cantor que invita con un canto sagrado a compartir juntos los santos misterios, diciendo: gustad y ved, qué bueno es el Señor, no pan y vino, sino el antitipo del cuerpo y la sangre de Cristo. El bautismo y la vestidura identifican a uno con Cristo, al ser bautizados y haberos revestido de Cristo, o habéis hecho de la misma forma que el Hijo de Dios. Así también la unción, porque Dios os ha predestinado a ser hijos y a participar de la forma del cuerpo de la gloria de Cristo. Habiendo llegado a ser partícipes con Cristo, sois llamados propiamente Cristos, y de vosotros ha dicho Dios: no toquéis a mis ungidos Cristos. El abrazo tiene el mismo efecto, es el signo de la mezcla de los espíritus. En esa hora impresionante uno debe tener su mente totalmente en pos Dios, el más conocido de todos, el sacramento estable, la identidad, porque a los que participan se les ordena no participar del pan y del vino, sino del antitipo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esta ordenanza final se describe ahora en términos de un abrazo, así como no deben pensar en la comida como pan y vino, tampoco deben pensar en esto simplemente como un abrazo. Así pues, al avanzar, no lo hagáis con las manos abiertas y extendidas, ni con los dedos separados, sino colocando la mano izquierda en apoyo de la derecha, como si formarais un trono a punto de recibir al Rey, y sosteniendo la mano en forma de copa, recibid el cuerpo de Cristo, mientras respondéis con amén, de modo que si se os cae algo, debéis considerarlo como una disminución de vuestros propios miembros. El sacramento representa una ofrenda sacrificial, por supuesto, y la mano se sostiene como un receptáculo, con la palma huecada, para significar el derramamiento de sangre. Guardad invioladas estas tradiciones y procurad no tropezar. No rompáis vuestra unidad, ni por la contaminación del pecado os privéis de estas santas ordenanzas espirituales misterios. Amén. El espejo nublado. Ecos en los padres de la Iglesia. Los padres apostólicos están llenos de referencias oblicuas a las ordenanzas, comprenden su extrema importancia, pero no están en condiciones de hablar libremente de ellas. La situación es dolorosamente evidente en la explicación de Ignacio a los tralianos. ¿No podría escribir sobre las cosas superiores? Sí, pero me temo que solo os haría daño, ya que todavía sois unos niños. Debo pediros que me disculpéis por ello, simplemente os estrangularíais con lo que aún no sois capaces de digerir. Y esto vale incluso para mí, aparte de ser un prisionero en este momento, aunque tengo algún conocimiento o dominio de las cosas elevadas y los grados o moradas y los consejos en los cielos, asambleas o naturalezas de los gobernantes, cosas vistas y no vistas, en esto y más he sido instruido, un discípulo desde hace mucho tiempo. La versión larga de este pasaje dice: ¿no me gustaría escribirte más sobre los misterios? Y yo, aunque prisionero, soy capaz de conocer las cosas superiores, los grados de los ángeles, las interrelaciones de los ángeles y las huestes, las distinciones de los poderes y dominios, los cambios entre tronos y autoridades, o las distancias entre las sedes y poderes, la inmensidad de las eternidades, los altos oficios de querubines y serafines, la naturaleza exaltada del Espíritu y el gobierno y dominio del Señor, y sobre todo la naturaleza incomparable del Dios Altísimo. Por tanto os ruego, o mejor dicho,
No os lo ruego yo, sino el amor de Jesucristo, que toméis solo alimento cristiano y os apartéis de las planchas exóticas ajenas que no son falsa doctrina. Hay quienes mezclan veneno con Jesucristo, pretendiendo que es el verdadero, administrando una droga mortal mezclada con vino y miel. Para los ignorantes la reciban con gusto, pero mortal que sea. Aquí está claro que Ignacio tenía mucho conocimiento sobre los misterios, que en su firme determinación de ser martirizado ante posibles 16 no tenían intención de transmitir a las iglesias. Sin embargo, están muy preocupados por la tendencia de en la iglesia de llenar los vacíos con falsificaciones y sustitutos que solo pueden ser resultados calamitosos. Lo único que puede hacer, sin embargo, es advertir contra la marea creciente. La tradición de las ordenanzas primitivas previve en los últimos doctores de la Iglesia como una tentadora mezcla de abstracción intelectual y constante insinuación y esperanza de algo mejor. Una posición tan ambivalente, posibilitada para el arte de la retórica, que suplantó a la inspiración en todos los oficios de la Iglesia. De este modo, los doctores redujeron el templo a una abstracción retórica, pero nunca pudieron escapar del todo a la añoranza del templo real. Las ordenanzas se recordaban del mismo modo. Una buena ilustración de ello es la 11ª onda a San Félix de Paulino de Nola, 18, que utiliza toda la imaginaria de los antiguos misterios, pero a un nivel puramente espiritual, es decir, retórico. Todo está ahí. La victoria de la luz sobre las tinieblas, la cosmología de los cielos, el mundo oscuro y lúgubre, los falsos dioses y la serpiente expulsada del templo. Aunque el poema fue escrito en Galia y en todas partes se ridiculizan las versiones degeneradas de los misterios, todo el énfasis se pone en Egipto. Satán huye de Egipto en forma de 1000 monstruos, mientras José se hace cargo del culto a Serapis. Isis es derrocada por un ordenado silogismo del salón de clase. ¿Puede una mujer ser diosa? Si es divina, no puede tener cuerpo, y sin cuerpo no puede haber sexo, o sin sexo no puede haber parto. Pero lo importante no es que los misterios egipcios se estén derrumbando, sino que están siendo suplantados conscientemente por otros misterios, centrados en torno a las tumbas, los túmulos de los mártires. San Félix es el lucero del alba, el vencedor de las tinieblas, expulsando a Bel del templo en combate y recorriendo los infiernos al mejor modo del Anmuduat. El oficio de los mártires en sus tumbas es el mismo que el de Osiris en la suya, invertir los golpes de la muerte. La ceremonia sigue siendo funeraria y el tema es la resurrección. Constantino, actuando por la inspiración divina, ha distribuido las tumbas de los mártires por todo el mundo civilizado como medio de ocupar todas las tierras en conquista. En cada lugar las cenizas sagradas difunden el informe de signos y maravillas, como semillas de vida esparcidas por diversos lugares o como ríos de agua vivificante. Paulino continúa hablando de varias formas de la cruz, las que representan las ordenanzas sagradas, no solo conteniendo el número cósmico 365, sino sirviendo como un cetro real sobre los exaltados, significando que Cristo gobierna sobre todo como Dios, que por los 4 extremos de madera extendida alcanza las 4 regiones extremas de la tierra, mientras que el alfa y la omega, flaqueando el símbolo de la crucifixión, significan que la muerte de Cristo fue el fin de todo mal. Y así las ordenanzas antiguas sobreviven como fósiles enterrados en una profunda matriz de retórica, filosofía y arte.
Queridos amigos, el tema del día de hoy ha sido muy interesante y a la vez algo complejo. Para muchos quizás difícil de comprender, pero para otros sea de una comprensión mucho más eficaz y podamos meditar en lo aprendido del día de hoy. De hecho, nosotros como santos de los últimos días sabemos qué tan sagradas son las ordenanzas del templo. Algo que puedo agregar de manera personal, que me ha tocado escuchar a personas de otras religiones expresándose de los santos de los últimos días como anatemas, y sabemos que están en error, ya que hay evidencias que todo esto ya se practicaba en la antigüedad, y tal y como lo explica Hugh Nebley, explicó cómo este obispo católico todavía en el año 386 después de Cristo estaba explicando a los nuevos conversos las ordenanzas del templo, tal como las tenía y comprendía. Espero que este libro católico y mormón, el cual acabamos de analizar, haya sido de su agrado. No me queda más que despedirme, queridos amigos radioescuchas, y será hasta la próxima semana donde nos podamos volver a encontrar. Se despide su amiga Julia Ochoa de Nieves en este su espacio radial Evidencia Sud sin fronteras. Hasta la próxima.